Buenas noches, nosotros somos el equipo número 4 y ahora les vamos a hablar sobre la práctica final. Ya es el último video que vamos a trabajar con mis compañeros. Es el último que con esto ya cerramos la materia de ingeniería de datos. Vamos a hablar sobre el trabajo final, que vamos a analizar unos datasets que tienen información sobre el COVID-19. Vamos a dar a la tarea de filtrar información, más que filtrar, sino que analizar información sobre entidades, sobre las entidades que tiene el país, de cada entidad, saber, por ejemplo, cuántas personas que están infectadas padecen enfermedades como lo es la diabetes, que son como hipertensión, obesidad y el tabaquismo. Pues vamos a hablar sobre esto, vamos a analizarlos siguiendo los pasos del proceso KDD, que es una parte de la minería de datos, como hemos visto a lo largo de la asignatura. Es un proceso que cuenta con cuatro etapas, con varias etapas, de las cuales pues, vamos a ir desglosando etapa por etapa mientras vamos usando el data IQ ya conforme estemos analizando los datos, pues con su respectivo, respectiva etapa, perdón. Bien, sin más que explicar, vamos a empezar con la práctica, abriendo el data IQ. Bueno, ahora vamos a hacer la etapa de la selección de los datos, que por el caso, como ya había dicho, vamos a trabajar con dos datasets, de los cuales uno tiene un pequeño catálogo de lo que es las entidades federativas de nuestro país, que ahí cuentan con todas las entidades federativas, y el otro dataset tiene toda la información de los pacientes y desde su fecha de ingreso, fecha de edad de alta o si la persona falleció. También tenemos los datos, qué tipo de enfermedades tienen, su edad, otras informaciones que están almacenados en estos conjuntos de datos. Ambos conjuntos de datos los pudimos obtener de la página oficial del gobierno de México, el gobierno federal, mejor dicho, o sea, en la página del COVID-19 México. Ahí pudimos obtener el dataset que tenía toda la información de los pacientes. Pues vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Vamos a asignarle pues, el nombre de nuestra actividad, ¿no? Actividad, actividad final, vamos a ponerle. La creamos. Pues ahora vamos a cargar pues el conjunto de datos, el primero. Ya sabemos que tenemos que irnos aquí. Vamos a darle a subir los archivos. Los tengo guardados en esta carpeta que dice Dataico. Vamos a cargar primero el catálogo que tiene con las entidades federativas. Para que cargue. Ok. Vamos a cambiar el nombre y de ahí pues vamos a dejarle entidades federativas. Y vamos a crear. Luego vamos a subir el otro conjunto de datos. Subir tus archivos, agregar un nuevo archivo. Y vamos a agregar el que tiene toda la información de los pacientes. Y ese tarda un poquito más porque pues tiene mucha información, o sea, de las diferentes características de cada persona. De hecho, este dataset pesa un poquito más de 1 GB. O sea, sí, tiene mucha información. Y hoy escogimos uno así porque, pues, para explicar, pues, el proceso, ¿no? Desde la limpieza hasta la selección de los datos, pues, es un muy buen ejemplo.
vamos a ponerle en este caso eh, información, información de pacientes. Pacientes. Pues como les había dicho, aquí pues tienen mucha información, la verdad, es un dataset muy grande. Mira, luego lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y a partir de aquí, pues vamos a observar el flujo que ya tenemos cargado los dos datasets, desde el conjunto de datos de los pacientes y el conjunto de las entidades federativas. Ahora vamos a hacer, bueno, esta parte pues es la primera parte del, del- del proceso KDD, ¿no? Donde tenemos los conjuntos de datos y luego seleccionamos este, pues eh, datos para que podamos trabajar con ellos. En este caso, pues seleccionamos dos, consideramos que pues podemos hacer nuestra actividad, que es las entidades federativas y pues, la información de los pacientes. Ahora vamos a seguir, proceder con seguir la siguiente etapa, que es el procesamiento de los datos, que es la parte de la limpieza de la información. Ahora vamos a continuar con la segunda etapa bueno, no la segunda etapa, la tercera, sí, la segunda etapa, perdón, que es la etapa de la limpieza de los datos, que es la etapa donde se analiza la calidad de los datos, se aplican operaciones básicas, tanto para remover datos ruidosos y seleccionamos estrategias para manejo de nuevos datos, de datos desconocidos, perdón, que son, por ejemplo, pueden ser datos nulos, datos duplicados, y también podemos aplicar técnicas estadísticas para un reemplazo de estos, ¿no? O tal vez para, por ejemplo, datos que, por ejemplo, no estén muy claros, o tal vez estén en algún tipo de clave, ¿no? Y no podamos analizarlo de manera que sea más rápida. Este, y también podemos cambiar los valores, ¿no? Bien, para esto, una vez dicho esto, pues vamos a crear una una nueva receta, que va a ser la receta de preparar. Vamos a cambiar el nombre, vamos a dejarlo como vamos a ponerle segunda etapa, ¿no? Vamos a ponerle datos de limpieza. Datos. Bien, aquí pues tenemos todos los datos y como les había dicho que pues en esta etapa pues hacemos la limpieza de información o podemos reemplazar algunos valores dándole, tenemos valores muy abstractos, podemos darle sentidos y podemos darle de cierta manera que los podamos entender fácilmente, ¿no? En este caso vamos a crear tres columnas. Yo voy a empezar con la primera, que es para los datos del sexo, que si podemos observar aquí tenemos información como es 2 y 1, y pues no sabemos a ciencia cierta si es un hombre o es una mujer, o tal vez sí, pero pues no podemos verlo con facilidad y tal vez nos podamos revolver un poco, ¿no? Al momento de estar analizando. Entonces vamos a crear un nuevo paso. Vamos a irnos a la parte que dice dividir y extraer. No, y aquí en instrumentos de cuerda, vamos a darles
fórmula. Ok, vamos a crear una columna que se llame, tenemos sexo, vamos a ponerle género. Ok, aquí vamos a escribir una pequeña función, una condición. Nos diga que el sexo es uno cuando eh, vamos a poner que masculino sea, toma el valor de 2 y luego vamos a crear otro if. Vamos a ponerlo masculino 2. Vamos a crear un nuevo paso. Vamos aquí, instrumentos de cuerda, vamos a donde dice fórmula. Vamos a cambiarle el nombre de la columna, vamos a ponerle una columna de género y vamos a escribir donde sexo va a ser igual vamos a dar a aplicar y ya nos creó la columna de que les había dicho que pues a veces tenemos datos abstractos y pues podemos ponerlo de manera que sea un poco más entendible, ¿no?
Luego vamos a crear una columna más que va a ser para los muertitos, para saber si murieron o no murieron. Entonces, vamos a partir de aquí. Eh, tenemos escribo la siguiente fórmula, acá, y ya se crea la columna status, donde nos dicen que pues, esta persona afortunadamente sí murió. Digo, son datos reales igual. Este, igual esta persona dice que sí murió. O sea, ya es más entendible, ¿no? Buscar la información. Bien, continuando con esta etapa del proceso de limpieza y preprocesamiento de la información, por lo que estamos haciendo es preprocesarla, es darle un formato en el cual podamos usar y no nos confundamos tanto. Pues mi compañero Armando va a continuar con la parte que pues es la limpieza, ¿no? Este, va, a limpiar un poco todos esos datos que tenemos para mantener solo los que vamos a utilizar. Y le voy a dar la palabra a mi compañero Armando para que nos explique esa parte de esta etapa. Continuando el tema que mi compañero me estuvo explicando, ahora vamos a seguir agregando más filtros que necesitamos para poder trabajar con, con el conjunto de datos de salida que requerimos. En este caso, utilizamos crear una nueva columna por medio de fórmula, la cual consiste en agregar dependiendo el código de identidad nacional que tengan con la que corresponde, la cual, como pueden ver aquí, introducimos una fórmula la cual nos va a traer al estado que pertenecen. Luego nosotros necesitamos agregar de igual manera una nueva columna, la cual lleve el nombre de embarazo. Lo que vamos a hacer, vamos a crear esa nueva columna que va a ser tipo fórmula, la seleccionamos, le colocaremos el nombre embarazo y en fórmula colocaremos if embarazo es igual a 1, quiere decir que la persona sí está embarazada. De lo contrario, seguirá. La aplicamos. Nuevamente vamos a crear una nueva columna, la cual va a llevar el nombre de diabetes. Vamos a darle crear. De igual manera va a ser tipo fórmula, que va a llevar el nombre diabetes
la cual va a tener como fórmula if si diabetes es igual a 1, quiere decir que la persona tiene diabetes. De lo contrario, sería no. De igual manera, vamos a crear otra columna que va a llevar el nombre de cardiovascular. Que venimos aquí, seleccionamos fórmula y se va a llamar cardiovascular. Seleccionamos el tipo de fórmula, que en este caso va a ser if cardiovascular es igual a 1, asígname que sí, de lo contrario, no. Vamos a crear de igual manera uno nuevo, el cual no se pudo guardar, ya que no le di. Cardiovascular es igual a 1. Sí. Le voy a dar a aplicar. Ok, seguiremos con la que estábamos, que en este caso, esta va a llevar el nombre de obesidad. El cual va a ser que sí, de lo contrario sería no. Lo aplicamos y por último vamos a crear una columna la cual va a llevar el nombre de otro caso. Agregaríamos la fórmula. Entonces, if pues igual a así, va a ser igual a no. Le damos a aplicar y vamos a darle a guardar. ¿Por qué? Por si llega a pasar algo. Una vez guardado, ahora nosotros vamos a hacer un filtro, el cual va a consistir en eliminar aquellas columnas que no nos van a ser útil. En este caso, yo quiero eliminar lo que viene siendo origen. Una de ellas, de igual manera, quiero eliminar asma. Quiero eliminar clasificación final. Quiero eliminar toma de muestra. Entidad res. En este caso seleccioné todas aquellas fórmulas que no utilizo para algún cambio. Mientras asigno algunas, le colocaré en pausa para no devorarme mucho tiempo en el video. Una vez seleccionado aquellas columnas que yo voy a necesitar, por nuestra parte, pues son los únicos filtros que nosotros tenemos que procesar nuestra información para poder obtener una nueva salida de conjuntos de datos, la cual, una vez ya seleccionados dichos filtros, ahora vamos a poner a correr nuestro nuevo conjunto de datos. Debido a que es una base de datos muy grande, vamos a tener que colocar en pausa el video mientras
carga todo. Una vez que ya nos ha cargado el nuevo conjunto de datos, ahora vamos a, vamos a darle clic. Y hasta ahora, una vez limpiado y evaluado e interpretado, ahora nosotros vamos a realizar una gráfica, pues para tener una mejor visión en cuanto a la información. En este caso, te queremos trabajar en una tabla la cual nos indique el tiempo de difusión, es decir, de todo el total que tenemos, cuántas personas han fallecido. Entonces le voy a colocar y buscamos el nivel. Y esperamos mientras tanto ahí todo nos carga. ¿Yo? A continuación, quiero agregar una nueva tabla, perdón, una nueva gráfica, la cual quiero que me muestre la información de aquellas personas que han sido contagiadas, pero en este caso a mí me encantaría saber por estado. Entonces, quiero colocar esta información en estado y en este caso, como pueden ver, nos muestra todos los estados con los cuales, y así sucesivamente nosotros podríamos seguir interpretando aquellas gráficas que con la información que más nos interese, En este caso, nosotros estamos interpretando toda esta información hablando de todos los estados. A continuación, mi compañero John Freire nos platicará y nos desplegará un poco de información acerca de nuestro Yucatán, ya que pues sí nos interesa la parte pues de todos los estados, pero creo que nos enfocaríamos y nos sería una información más útil sabiendo en cuanto a en nuestro estado que pertenecemos, en este caso Yucatán. A continuación, le cederé la palabra a mi compañero John Freire para que pueda finalizar la actividad. Con la explicación de mi compañero Armando, hoy le voy a explicar la parte de Yucatán, que viene siendo casi la misma configuración. Lo que vamos a realizar es el apartado de la copia de este filtro, lo vamos a copiar y le vamos a otorgar el nombre de Yucatán, como asignando y sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces le ponemos el nombre de Yucatán y creamos la copia del recipiente. Por lo cual ahora vamos a parte de Sign in Sample y vamos a entrar a Filter Record, en el cual a partir de aquí donde dice fecha de actualización, nosotros vamos a buscar el que dice entidad NAC y le vamos a decir que es la entidad 31, ya que Yucatán es la entidad 31 en el estado de México, perdón, en el país de México. Entonces le damos cerrar y vamos a cargar o guardar y refrescar la tabla. Desde cargo apretamos este botón y vamos a esperar que cargue. Una vez cargado, podemos verificar que en automático la entidad solo deja la parte de 31, ya que es únicamente lo que vamos a necesitar de Yucatán. Ahora que vamos a coger esta tabla así como está para poder crear el nuevo centro de datos, que es esto. Voy a pausar un poquito el video para que no se haga tan tardado el video mientras carga y termina las configuraciones. Y una vez terminado y cargado lo que es la base de datos que nosotros tenemos en total, vamos a volver al flujo y vamos a entrar a la parte de Yucatán y vamos a ver la tabla que tenemos en estos momentos. Ahora, para poder completar esa información que nosotros queremos adicionalmente, vamos a hacer algunas tablas. En concreto, en este caso vamos a ir a la parte de chat para conocer un poquito más acerca de
qué está pasando en el estado de Yucatán y cuáles son los factores que más podría haber sido la enfermedad o no, dado caso. En este caso, vamos a concluir primero con una gráfica básica con un cierto porcentaje en este caso, en el cual vamos a poner lo que son las fechas, vamos a poner la eje X, la parte de neumonía, ya que queremos saber qué tanto ha sido el ingreso de neumonía en el tiempo que ha tenido Yucatán. Y en el caso vamos a poner la parte de fechas de ingresos. Y por último, aquí en esta parte de Dolkite Scared, vamos a decir la parte de disfunción, que es por último. En este caso, vemos que todas las fechas son diferentes. En este caso, empezamos con enero 06 hasta enero 12, básicamente. Pero básicamente la fecha que tenemos en estos casos. Básicamente, aquí en enero 6 tenemos un cierto porcentaje de casi el 50% ha ingresado en esta fecha. Estamos hablando de la población que tenemos hoy en día, o básicamente la población que tenemos en 2020. En este caso, casi el 50% ha ingresado por cuestiones de neumonía o algo por el estilo. Y menos del, vamos a ponerle un 47% no ha ingresado en esta fecha. Ahora, con los ingresos de enero 5 de los registros de los hospitales, tenemos que casi todas han sido la prueba correcta o la prueba positivo y han sido dados de alta en el hospital. Y así sucesivamente vamos continuando bajando la tabla. Ahora vamos a ver un apartado de historial. Vamos a poner aquí en historial y vamos a cambiar los valores que tenemos acá. En este caso vamos a ver las fechas de síntomas a partir de qué fechas tenemos en los hospitales para poder comprender un poquito más acerca de qué tan frecuente las personas asistían a un hospital para poder realizarse la prueba y decir o diagnosticar que el hospital, perdón, que las personas tuvieran lo que es el COVID. Entonces vamos al apartado de fecha de síntomas, lo ponemos en el eje X, vamos al apartado de, vamos a decir, conocer qué tipo de personas ingresaban en esas fechas y por último vamos a decir qué tipo de edades son las frecuentadas en este caso. Vemos el apartado de fechas, en este caso, que en edades, el 48, a partir del 48 para abajo, son las que ingresaron en el enero 2. Y la más alta, que es en enero 11, tenemos que a partir de los 66, perdón, a partir de los 63 años, las personas empezaron a acudir a los hospitales para saber si tenían síntomas del COVID. En este caso, es la frecuencia que tenemos en los hospitales para diagnósticos del COVID. Ahora, si nos vamos al apartado de, vamos a quitar la parte de edad y nos vamos al apartado de diabetes, entonces tenemos bastante ya cosas. Vemos que casi el gran porcentaje de síntomas por diabetes es a partir de 2. Eso significa que todos los hospitales o la gran mayoría de los hospitales han ingresado por diabetes en este caso y además se le pudieran diagnosticar COVID o no. Sin embargo, las pruebas han sido constantes en este caso. Ya para terminar ese apartado, vamos a crear una gráfica en línea, por lo cual vamos a seleccionar bien nuestros valores que necesitamos analizar. En este caso, vamos a analizar la parte de obesidad y muchos otros factores naturales que el ser humano
el ser humano hace con frecuencia. En ese caso vamos a decir obesidad, vamos a decir la parte de tabaquismo, vamos a decir la parte de diabetes, en la parte de edad para poder saber qué edades entraban en ese apartado. Y vamos a decir la fecha de ingreso para que todos estemos en concuerdo. Entonces, si diagnosticamos esta tabla, vamos a cambiar el color a esto. Vamos a cambiarle a pastel y la densidad va a ser de 5. Ahora sí. Como podemos observar en nuestra gráfica, cada diferente tipo de color que estamos acá significa que sí entraron los hospitales. En este caso, recuerda lo que pusimos, que sería la edad, la obesidad y la fecha de ingreso. Entonces, si agrandamos y analizamos esta tabla, podemos ver que la gran mayoría de las personas entraron. En este caso, podemos a partir de las edades de 40 años. No a partir de las edades de 40 años. A partir de las edades de 28 años. A partir de la edad de 28 años empezaron a ingresar en esas fechas que están aquí en la parte derecha a los hospitales y acudir hacia los síntomas y análisis para saber si lo tenían o no. Ahora, concluyendo con este apartado, ya diré nuestras conclusiones acerca de la actividad que tenemos ahorita mismo. Ahora, continuando con el apartado de conclusiones, vamos a responder tres sencillas preguntas que están ahorita en la pantalla. En ese caso empiezo yo, que sería John Freire. Y vamos a empezar con ¿qué esperaba antes de cursar la materia? Realmente, la materia de minería de datos a mí me llama mucho la atención, ya que puedo decir que es una materia y un campo en el cual me gusta bastante experimentar, ya que experimentas con varias herramientas, puedes combinar tanto valores sean necesarios como el usuario desee y requiere analizar, y es lo que a veces a mí me divierte, analizar, buscar, invertir un poco de tiempo entendiendo cómo es que alrededor del mundo un solo producto o una sola enfermedad, en este caso del COVID, puede mover grandes partes del mundo. En este caso podemos decir que en tan poco tiempo el COVID se empezó a decir que es pandemia. Y realmente yo no esperaba que COVID sea pandemia. Decía, es una enfermedad cualquiera que da al momento, ¿no? Nadie sabía cómo se iba a empezar a expandir el COVID y cómo se iba a quedar aquí en nuestro mundo y en nuestro planeta en este caso. Y realmente a mí me gusta analizar lo que son los datos para que yo pueda entender qué es lo que está pasando a mi alrededor. Ahora, ¿con qué me encontré al cursar la materia? Realmente me encontré con bastantes obstáculos al cursar esta materia. Uno de los obstáculos es la parte de configuración, vaya la redundancia, mm, esta herramienta llamada Dataiku, ya que no es una herramienta cualquiera que pueda utilizar cualquier persona. En otras palabras, cualquier persona puede utilizar esa herramienta, más sin embargo, las que lo van a utilizar bien son aquellas personas que saben qué es lo que quieren y qué quieren encontrar en ese momento. Para eso entra los data science, para saber qué es lo que el usuario quiere encontrar o qué relevancias hay dentro de esos datos que ellos recopilaron y ver los resultados de que si son favorables o no son favorables en este caso. Ahora, la última pregunta sería, ¿en qué ha cambiado mi punto de vista después de cursar la materia? Pues mi punto de vista es que nunca dejamos de aprender. Siempre vamos a tener
algo más que aprender, ya que el mundo no se queda estancado en una sola cosa. El mundo necesita evolucionar, necesita aprender más cosas, tener más herramientas para que se le facilite la investigación. En este caso, la parte de investigación, la parte de desarrollo y muchas otras cosas que el ser humano todavía no satisface las necesidades que él quiere, ya que nosotros como seres humanos, y me imagino que cualquier persona, quiere casi todo automatizado sin que él se mueva en su asiento o de algún lugar en específico, ya que el ser humano nada más requiere de hacer cosas no tan grandes o que no tuvieran tanto esfuerzo. Para eso crean bastantes cosas que los humanos requieren. En este caso, podemos decir que la parte de inteligencia artificial, ya antes sabemos que todos al momento de realizar un problema de matemáticas o algún problema de suma y resta, álgebra o por el estilo, se utilizaban cálculos mentales y además herramientas físicas. En una de las herramientas físicas podía ser el famoso mm, el cuadro que tenía lo que son las cosas redondas y tenían 10, cada nivel era de 1 hacia milésimas, milésimas hacia 1000 o en adelante, mejor dicho. Esas fueron las implementaciones de primera parte de matemáticas, ya evolucionando como todo mundo hace esto. Ya el mundo ya tiene calculadoras y ya ya muy avanzadas, vamos a decirle. En este caso, ya hasta calculadoras que realizan cálculos de álgebra y cálculo integral y cosas por el estilo. Ya con esta parte sería mi conclusión. Ahora le cederé la palabra a mi compañero Armando. ¿Qué esperaba antes de cursar la materia? Bueno, pues realmente yo esperaba que la minería de datos estaba un poco más enfocado a la programación, o tal vez, y sí lo está, simplemente que pues la manera que nosotros lo estuvimos viendo, pues trabajamos a base de herramientas las cuales ya estaban creadas, que simplemente, con que nosotros aprendamos a utilizar, pues nos iba a ir bien. Pero pues realmente yo me esperaba que pues la minería de datos tenía un poco más de complejidad, ya que pues cuando escucho el concepto minería de datos, a mi mente se me vienen a lo mejor algunos algoritmos muy complicados, pero pues realmente me doy cuenta que pues de igual manera es una manera muy sencilla de poder crear minería de datos, en este caso el tema que nosotros decíamos. ¿Con qué me encontré al cursar materia? Realmente al principio sí me costó bastante porque pues como menciono, el tema de minería de datos realmente como que casi no es de mi atracción, por lo cual no me motiva a hacer las cosas bien, aunque pues puedo decir que me siento obligado, más bien siento una obligación porque es una materia a la cual está en mi retícula, pero entonces pues sí me costó al principio poder realizar las actividades, ya que pues me era muy complicado entender y tenía que estar repitiendo, leyendo las actividades para poder realizar, y pues realmente nos topamos con muchísimos errores que para nosotros era un poco complicado solucionar, ya que pues casi no teníamos información, y más que todo el contexto de las actividades estaba en inglés. ¿En qué cambió mi punto de vista después de cursar la materia? Bueno, pues ahora puedo decir que realmente ya sé qué es minería de datos. Antes yo desconocía, por lo cual nunca pasó por mi mente de a lo mejor y pues en un futuro realizar este tipo de actividad, pero hoy en día que pues ya conozco la minería de datos me doy cuenta que pues es una herramienta muy importante, ya que pues puedes obtener información, que en este caso la información que uno requiera, de una manera brillante, y más hoy en día que pues existen herramientas las cuales nos facilitan muchísimo el trabajo, o a lo mejor si quisiéramos de crear unas estadísticas, etcétera. Pero pues realmente después de finalizar esta materia
y más que nada de terminar la última actividad, ya que pues fue una actividad de retos porque pues teníamos que poner en práctica todo lo que ya habíamos realizado en las unidades anteriores. Pero pues realmente mi punto de vista ha cambiado bastante a esa edad y por mi parte sería todo y nos vemos hasta pronto. ¿Qué me esperaba antes de hacer cursar la materia? Pues no me esperaba menos del profesor Pastor, ya que él siempre nos ha hecho que nosotros investiguemos y sepamos resolver nuestros problemas. Y así nos pasó en Dataiku. A veces teníamos problemas y buscábamos como la manera de cómo solucionarlo. Pero pues sí, llevé muchos aprendizajes y muchas cosas, nuevos conocimientos. Y ya que fue una materia muy, fue una materia que nos ayudó a que investiguemos por mucho, ¿no? Y conozcamos nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Con qué me encontré a lo largo de cursar la materia? Pues prácticamente en algunas ocasiones no teníamos como que una buena organización en cuanto a tiempo, porque muchas veces, bueno, los tres del equipo trabajábamos y era complicado juntarnos para llevar a cabo los videos y las prácticas. Pero fuera de otra cosa, ¿no? Siempre que nos juntábamos, pues lo hacíamos de la manera más rápida posible y que se entienda. ¿En qué ha cambiado mi punto de vista hasta ahora? Este, pues mi punto de vista no ha cambiado tanto, o sea, como decía, el profesor Pastor siempre nos ha hecho que de los problemas que nosotros tengamos sepamos cómo, o sea, problema me refiero a cómo hacer las prácticas y buscar la manera de cómo siempre resolverlas, siempre por nuestras cuentas. Obviamente cuando tengamos dudas le preguntamos al profesor y nos respondía, pero pues esa parte de investigar por nuestra cuenta siempre nos, ha, nos ayuda, porque cuando estamos trabajando pues no hay como que un profesor que le podamos preguntar, ¿no? Y siempre hay muchas maneras de investigar y pues creo que eso me llevo de la materia.